Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Aceite de cánola y la alimentación en diabetes. Bienvenidos a una emisión más de este programa, Diabetes y yo, propuestas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos muchísimo gusto todo el equipo de este programa. Soy María Eugenia Pulido y voy a estar con ustedes en los siguientes minutos. Antes de empezar, de presentar a nuestra invitada en esta ocasión, vamos con esta nota introductoria. La canola es una planta oleaginosa, es decir, de la que se puede obtener aceite. La planta de canola crece más de 1 metro de altura y produce hermosas y pequeñas flores amarillas. La canola es una crucífera, la cual recibe su nombre por sus pequeñas flores amarillas que tienen forma de cruz. La planta de la canola forma parte de la familia de las brásicas, al igual que la col, el brócoli, las coles de Bruselas y la mostaza. El aceite de canola se obtiene de las semillas molidas de las plantas de canola. Estas semillas contienen alrededor del 44% de aceite. Una vez molidas, los restos de la semilla, que son ricos en proteína, se usan como alimento para ganado. El aceite de canola provee grasas saludables para cocinar o para ensaladas. Su textura es ligera y no tiene sabor, que es exactamente lo que se necesita para preparar cualquier guisado, postre o aderezo de hierbas. Se puede usar para asar a la parrilla, dorar o freír, lo que se desee. El aceite de canola es uno de los aceites que posee los niveles más altos de tolerancia al calor, por lo tanto, es el aliado ideal para la cocina. El aceite de canola es fuente de grasa omega 6, es rico en grasa monoinsaturada y fuente de vitaminas E y K. Ayuda a prevenir enfermedades como el colesterol y triglicéridos en la sangre. Es importante mencionar que aunque es muy saludable, debe consumirse con moderación. Amigos, muchas gracias, como siempre, de estar con nosotros cada viernes en punto de las 12 del día en este programa, en una emisión más de Diabetes y yo. Hoy vamos a conversar, nos acompaña Debbie Brown. Ella es ingeniera en alimentos con maestría en química de alimentos. Su carrera profesional se desarrolla como consultora en diferentes instituciones relacionadas con la nutrición, higiene y manipulación de alimentos y bienestar. Bienvenida. ¿Cómo estás, Debbie? Bien, encantada de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues quisiera que empezáramos a hablar de las grasas. ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las funciones de las grasas, los beneficios en el organismo humano? Bueno, las grasas es parte de los nutrimentos más importantes que el organismo requiere y tiene una gran cantidad de funciones en el organismo. Una de las que todos conocemos es pues conservar el calor, mantener nuestra temperatura correcta. Pareciera que no, pero es muy importante esto. Además, pues proporciona un aporte de energía fundamental para el organismo, conserva los órganos internos, todos los órganos están soportados en una base de grasa, entonces cuando nos movemos de manera exagerada o tenemos movimientos muy bruscos, lo que realmente nos ayuda a proteger los órganos internos precisamente es la grasa, pero también más adentro en la célula tiene muchísimas funciones en su estructura, es precursor de ciertas hormonas, del colesterol. Por otro lado, es lo que le da un sabor y una
combinación específica a los alimentos. Entonces tiene una gran variedad de usos y de funciones la grasa dentro de nuestro organismo. Bueno, generalmente se habla de lo dañino que son las grasas, se habla de que no debemos de comer alimentos grasosos, pero también es importante, como tú mencionas, saber que las grasas, pues, si las estamos consumiendo como debe de ser, nos ayudan a nuestro organismo. No todo es malo, ¿verdad? Así es. Hay como muchas ideas, muchos mitos de que no debemos consumir grasa, pero un porcentaje de la dieta diaria debe ser de grasas. Y también depende, y yo creo que eso sería ahorita otra pregunta que seguramente me vas a hacer, pero ese porcentaje de grasa debe de ser alrededor del 25 al 30%, que no es mínima, pero tampoco es en exceso. Lo que debemos de tener en mayor concentración, pues evidentemente son los hidratos de carbono. Pero también es importante el tipo de grasas, porque hay grasas que se consideran buenas y hay grasas que no se consideran buenas. Por eso la gente a veces tiene miedo de consumir las grasas, pero muchas veces no consume ninguna. Lo importante es saber cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿no? Y de esas buenas, solamente del total de las kilocalorías o de la cantidad de energía que debemos de consumir al día, debe ser este rango que les decía yo de 25 al 30%, pero que sean de las buenas, no de las malas. ¿Y qué debemos hacer para que estas grasas, que no siempre son tan buenas, las evitemos lo más posible? ¿Cómo debemos de cuidar, no consumir en exceso grasas que nos puedan dañar? Bueno, para eso pues tenemos que conocer cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Las de origen animal, la gran mayoría de las grasas de origen, las que no son buenas, digamos, son de origen animal, como las que se encuentran, voy a dar algunos ejemplos muy sencillos que la gente puede recordar. Por ejemplo, ese cebito o esa grasita que tiene algunos cortes de carne, esa es la grasa que no debemos de consumir, o la grasa que se encuentra en el pollo, esta grasita que vemos, por ejemplo, de las piezas del pollo, la que menos grasa tiene, y por eso es un poquito más seca, es la pechuga, después la piernita, y lo que más grasa tiene, pues es el muslo, y obviamente las alitas, de estas tan famosas que ahora están muy de moda. Toda esta grasa, pues es la grasa no tan buena, ahorita le vamos a dar nombre a esta grasa, pero también existen las que son de fuentes a partir de lácteos, por ejemplo, la mantequilla, la grasa natural que viene en la leche, algunos quesos, sobre todo los quesos semimadurados y madurados, pues tienen un alto contenido de grasa, y esta grasa es la grasa no es buena para comer. Podemos encontrar, bueno, y todas estas se denominan grasas por su origen químico, cómo es su estructura química. También hay algunos ejemplos de fuentes vegetales que también son grasas saturadas, como el aceite de coco, el aceite de palma, o la que podemos encontrar en algunas mantecas también, ¿no? En el lardo, lo que se conoce comúnmente como el lardo, ¿no? Estas son las grasas saturadas, pero las otras, volviendo a la misma definición, por su estructura química se llaman insaturadas, que son de origen vegetal. Estas son las grasas buenas, a partir, por ejemplo, de las oleaginosas como la almendra, las nueces, cacahuates, etcétera, los aceites, el aguacate, en fin, ¿no? Tenemos una gran variedad y algunos ejemplos de ellas, que estas son las grasas buenas. Ahora, las grasas buenas o insaturadas tampoco las debemos de comer en exceso. Por ejemplo, si a mí me gusta el aguacate, no es una grasa saturada porque viene de Así es. Pero no debo tampoco de consumir el aceite de oliva, por ejemplo, que también es muy bueno, pero tampoco debo de usar. O sea, también las insaturadas nos pueden hacer daño en exceso.
no es lo correcto. Por eso hablamos del porcentaje que debe ser durante el día, que es una baja cantidad. Tienes toda la razón, ¿no? O sea, no debemos abusar de ellas, pero cuando las elegimos porque sí son muy importantes para el organismo, debemos elegir las grasas buenas, ¿no? Ahora, estas se identifican muy fácil. Por ejemplo, los aceites a temperatura ambiente están líquidos y las grasas saturadas a temperatura ambiente están sólidas, ¿no? Como lo que mencionábamos del sebo, las porciones estas de los cortes grasosos de las carnes, la mantequilla, ¿sí? Todo esto que está sólido la podríamos identificar más como grasas saturadas, excepto pues las que están dentro de la estructura de las oleaginosas, ¿no? Como en las almendras, las nueces, etcétera, ¿no? Para esto me gustaría, por ejemplo, preguntarte, la margarina, que en un momento dado decíamos que era muy sana y que después ya no se recomendaba mucho por los mismos médicos y los mismos nutriólogos, y es de origen vegetal. Es mejor en un momento dado, aunque sin abuso, consumirla de origen vegetal. Mira, el caso de la margarina, y qué bueno que lo mencionas, pertenece a otro grupo de ácidos grasos o de grasas que se denominan ácidos grasos trans. La mantequilla sí tiene el origen de un aceite vegetal, pero este aceite vegetal químicamente se tradujo para que, aunque sea de origen vegetal, a temperatura ambiente fuera sólido y obtener la consistencia que todos conocemos de la margarina. Es lo mismo de la manteca vegetal hidrogenada. Sí se hace a partir de aceites vegetales, pero tiene un procesamiento el cual ya lo lleva a unas características distintas, a un ácido graso trans. De hecho, todavía es, desde mi punto de vista, peor que las grasas saturadas, porque los ácidos grasos trans aumentan lo que se conoce como el colesterol malo y reducen el colesterol bueno. Entonces, de ahí que la cantidad de ácidos grasos trans que debemos consumir debe ser cero. Hace muchos años, Canadá y Estados Unidos anotaban ya desde hace mucho tiempo dentro de la etiqueta nutrimental que cada productor de alimentos debería de identificar cuánto porcentaje o cuántos gramos presentes habría de grasas trans. En México, a partir de la nueva norma, bueno, no es la nueva norma, la modificación a la norma 051, ya por ley se debe anotar cuánto se tiene de grasas trans, que eso es muy bueno porque ahora en los alimentos procesados o ultraprocesados ya podemos saber en el etiquetado si tiene o no ácidos grasos trans, que todo esto se traduce a que está asociado el alto consumo tanto de grasas saturadas como de grasas trans a problemas cardiovasculares. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda de grasas saturadas menos del 10% de la ingestión de grasas que fuera de grasas saturadas, pero de grasas trans debe ser cero. Entonces, no debemos elegir alimentos procesados que contienen grasas trans. La buena noticia es que muchos de los productores de alimentos que utilizaban este tipo de grasas ya las están sustituyendo por grasas vegetales. Es todo un reto tecnológico hacerlo, pero se está incluyendo aceites como el aceite de canola en vez de utilizar ácidos grasos trans, y esto redundará inmediatamente en la salud de las personas, ¿no? Creo que es un tema muy importante que mencionas. Bueno, ya mencionaste, llegamos al aceite de canola. ¿De dónde proviene el aceite de canola? El aceite de canola proviene de una plantita que es de la familia de las brásicas. Todas estas son hermanas
por ejemplo, de la mostaza, de las plantas de la mostaza, de las plantas de coliflor, de la col, y también se le llama crucífera porque su florecita tiene una forma de cruz. Entonces, dentro de esta plantita se encuentran estas semillas de canola, can de Canadá, ola, pues del aceite, y de ahí, de estas semillitas, se hace un proceso de prensado de la semilla, y pues alrededor del 44% del contenido de esta semillita es aceite. Entonces se tiene un muy buen rendimiento de la obtención del aceite. Y de este grupo de grasas saturadas, insaturadas y trans, ¿a cuál pertenece el aceite de canola? El aceite de canola, por ser un aceite vegetal, pertenece al grupo de las grasas buenas, de los ácidos grasos insaturados. O sea, si analizamos su composición, de alguna manera hay en todos los aceites un pequeño porcentaje de grasa saturada, pero es mínimo. Pero el que menor grasas saturadas tiene es el aceite de canola, tiene alrededor del 6%. A comparación, por ejemplo, para darte una referencia, el aceite de oliva tiene como 15%, pero en general, por tener ese pequeño valor de ácidos grasos saturados, el resto es de grasas insaturadas, que son grasas muy buenas, omega 3, omega 6 y omega 9, ¿no? Entonces, su distribución es muy, muy buena, y esto le da ciertas características que podemos platicar de ellas en cuanto a sabor, en cuanto a textura, en cuanto al valor nutrimental, pero el que tenga un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, pues le da un gran beneficio, ¿no? Y de ácidos grasos monoinsaturados también. Todos los aceites vegetales tienen una proporción, pero, por ejemplo, de los aceites de cocina, el que mayor porcentaje de ácidos grasos omega 3 tiene, pues es el aceite de canola, ¿no? Porque, bueno, en el supermercado, cuando vamos a hacer nuestra despensa, pues hay una gran variedad de aceites para utilizar en la cocina, de cártamo, de maíz, de girasol, aceite de oliva, y bueno, no muchas veces encontramos el de canola, no es tan sencillo encontrarlo como que en menos cantidad. No, para nada. ¿Ah, sí? Bueno, Sí. de todos estos aceites, por ejemplo, ¿es mejor que el de maíz, que el de cártamo? Mira, desde el punto de vista nutrimental, tiene una muy buena distribución. Por ejemplo, te decía yo que de omega 3 tiene alrededor del 11%, mientras que el de cártamo tiene 1%, el de girasol 1%, el de maíz 1%, el de soya 8%, pero en general tiene una muy buena distribución. Además, no solamente desde el punto de vista nutrimental, sino desde el punto de vista de ya utilizarlo en la cocina, tiene grandes beneficios. Por ejemplo, el sabor es neutro, totalmente neutro. Entonces, esta característica del aceite de canola le permite que se utilice en productos salados, ácidos, dulces, o sea, platillos diversos de todo tipo. Otra característica muy importante que tienen todos los aceites es una denominación que se llama punto de humo. El punto de humo es a qué temperatura puedo calentar el aceite sin que cambie su composición corporal, perdón, su composición química, ya me estoy yendo a otra composición, su composición química. Es decir, hasta qué temperatura lo puedo yo someter sin que se convierta en humo. Esto, por un lado, es muy bueno porque no hay pérdida del aceite, por ejemplo, cuando se quiere hacer algo frito, pero por otro lado, tiene una muy buena resistencia hasta de 242 grados, mientras que otros aceites tienen este punto de humo mucho más bajo, como el aceite de oliva, que tiene alrededor de 160, lo que significa que
el aceite de oliva puede ser muy bueno, pero no es recomendable utilizarlo para freír o para calentar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pescado, es mejor hacerlo con aceite de canola, y el aceite de oliva no me va a funcionar porque se va a cambiar su composición al elevar esa temperatura que alcanza solamente hasta 160. Por ejemplo, una fritura máximo puede llegar a 190, 180 grados. Con el aceite de canola no se modifica ni se empieza a convertir en humo hasta 242 grados, que es muy bueno desde el punto de vista de preparación en un restaurante o preparación en la casa. Lo podemos utilizar, por ejemplo, sustituyendo la mantequilla en un pastel, y finalmente se utiliza menos. Si, por ejemplo, utilizamos una taza de mantequilla en un pastel, le quitamos un 25% y eso utilizamos de aceite. Entonces, se reduce el contenido de grasa del pastel. No va a por ningún pastel a sabor aceitoso o aroma, que algunos aceites tienen como aromas específicos a vegetales o a pescado, o tampoco puede utilizar un aceite de aguacate en un panqué, por ejemplo, porque va a predominar el sabor de aguacate. Entonces, tiene varias ventajas culinarias el aceite de canola, que eso lo hace muy versátil. Además, el costo que tiene es un aceite realmente barato. No te puedo decir las marcas, pero si yo te dijera algunas marcas aquí, identificarías perfectamente que hay una gran variedad de compañías que ya están eligiendo el aceite de canola como aceite principal. Ahora, lo importante es, en el momento de escoger un aceite de canola, es que en los ingredientes, en la etiqueta, se revise que diga aceite de canola para obtener todos estos beneficios. Que no no detectar en la leyenda que diga mezcla de aceites vegetales, porque hay algunos aceites que hacen mezclas de los aceites. Entonces, el beneficio total que nos da el aceite de canola, estas ventajas culinarias y nutrimentales que hemos hablado, lo da cuando tenemos un aceite que es 100% canola. Y sí hay, si cualquiera va al supermercado, va a encontrar el aceite de canola en varias marcas. Cada vez hay más marcas que tienen aceite de canola. Estamos conversando con Debbie Brown, ingeniera en alimentos, y vamos a continuar con esta conversación, pero antes vamos a los consejos de salud. Es un elemento esencial en nuestro programa. Le invitamos a que los escuche con mucha atención y, por supuesto, que los ponga en práctica. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y este viernes te saludo con muchísimo gusto, deseando que, que tengas un excelente fin de semana, que hayas programado todas tus actividades y que goces de este descanso. Por otro lado, quiero platicarte sobre estos resultados que salieron sobre la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición año 2020, que se realizó entre agosto y noviembre del año 2020, en el cual, se comprueba nuevamente que los mexicanos carecemos de estos hábitos saludables que, combinado con esta pandemia, combinado con este confinamiento, nos afectó en la salud. Y recordemos que en diversas ocasiones hemos platicado de la importancia de la educación en salud, de la educación en nutrición y, por supuesto, de la educación en diabetes, como los temas que se tratan en este programa Diabetes y Yo. Entonces, cuando una persona tiene una base firme sobre el consumo de los alimentos, que debe de ser de manera moderada, sobre el impacto que tienen los alimentos en su cuerpo, es decir, si las personas saben que si se exceden en cierto tipo de alimentos o productos va a haber un resultado positivo o negativo, es ahí cuando la persona puede tomar la decisión de si se come
2 tortillas o si se come 4 tortillas o si se come 5 tortillas. Pero para que esta persona tenga esas bases firmes, necesitamos de educación en salud desde edades tempranas. Si nosotros educamos a los niños de nivel preescolar sobre la cantidad de alimentos que debe consumir, sobre la importancia de los carbohidratos, sobre la importancia de los lípidos y las proteínas en su cuerpo y en los alimentos, estos niños van a crecer sabiendo que deben de comer de todos los alimentos con moderación, sabiendo que deben de mantener un balance energético, sabiendo que no hay alimentos buenos ni malos, solamente porciones poco correctas y frecuencias excesivas. Entonces, aquí lo que nos dejan ver estos resultados, que hubo un incremento pues de 2 puntos, de 2 hasta 4 puntos porcentuales en el incremento del sobrepeso y la obesidad, es que estando en casa o estando fuera de casa, necesitamos orientación de un profesional de la salud. Y es así que también, diversos movimientos hoy en día están a favor de que las personas tomen una asesoría con estos profesionales de la salud que tienen cédula. Llámese médico, nutriólogo, activador físico, psicólogo, como sabemos que tiene que ser el tratamiento integral de las personas. Que dejemos de llevarnos por estos influencers, por estos personas que creen que por tener un curso de algunas horas ya son especialistas o ya son profesionales en el tema. Yo los invito entonces a que busquemos esta asesoría con profesionales de la salud y que busquemos educar a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. La persona que se encuentre a nuestro lado debe saber que necesitamos de un balance energético para tener un peso saludable. Debe saber que el cuerpo, cuando se encuentra sano, va a ser menos o va a tener más bien menos riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad, como ya nos lo dejó ver esta pandemia por el COVID. Y que además necesitamos una asesoría multifactorial. La necesitamos de diversos profesionales de la salud. Por supuesto, todo esto nos lo enseñan o nos lo deberían de enseñar más bien desde edades tempranas. Así es que yo te dejo con este mensaje, con lo único que tú tienes que hacer: mostrarnos interesados por la educación en salud, educación en nutrición y educación en diabetes. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Continuamos esta tarde hablando del aceite de canola con la ingeniera en alimentos Debbie Brown. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Obviamente no marcas, pero ¿qué debemos de hacer cuando vamos al súper a comprar el aceite de canola? Que diga entonces 100% canola, que no esté mezclado, porque nos hablabas de que hay aceites que tienen mezcla de diferentes, ¿no? Así es, tienes la razón. O sea, lo importante es, dentro de la etiqueta frontal o dentro de los ingredientes, revisar que diga aceite de canola 100%, porque pueden haber algunos aceites que tienen mezcla de diferentes tipos de aceites. Entonces, lo que dice la leyenda es mezcla de aceites vegetales. Quiere decir que tiene de varios tipos, pero lo que debemos de buscar es que diga aceite de canola al 100%. Eso es lo único, ¿no? Y hay muchas marcas, o sea, o sea, lo único que tenemos que identificar es que esa es la leyenda que debe decir en la etiqueta, ¿no? Muy bien. Debbie, y... No sé si quedó claro. No, sí, quedó claro, gracias. Cuando escuchamos aceites, y sí me gustaría que nuevamente repitieras esto porque es muy importante, cuando vamos a freír los alimentos. Los alimentos fritos pueden entrar en los métodos de cocción recomendable para una alimentación saludable, pero tú mencionabas... Maru, el punto de humo es un punto en donde el aceite, cualquier tipo de aceite vegetal, empieza precisamente como su nombre lo indica, a evaporarse, a
crearse un humo. Entonces, la temperatura de humo del aceite de canola es elevadísima, llega a 242 grados, a diferencia de otros aceites que pueden llegar a 100, por ejemplo, el aceite de oliva. Entonces, ¿qué ventaja nos da esto en la preparación de una fritura? En el que si nosotros freímos este pescado, por ejemplo, con aceite de canola, las características del aceite no se van a ver modificadas porque una fritura puede llegar a alcanzar hasta 190, 180, 200 grados a lo mucho. El aceite de canola resiste muy bien, entonces no se modifica químicamente. Además, no se pierde el aceite porque no se ha logrado convertir en humo. Por lo que es muy recomendable utilizar el aceite de canola para este tipo de preparaciones. Muy bien. Y Debbie, ¿hay alguna manera de identificar cuánta grasa debe contener nuestra alimentación diaria? Bueno, la manera es, yo les recomendaría que se asesoraran con un nutriólogo para que les mencionara ir de la cantidad de calorías que requieren al día, de ese porcentaje que debe ser alrededor del 25 al 30%, ¿cómo traduce ese porcentaje en equivalentes? Por ejemplo, cuántas cucharadas de aceite, cuántos gramos de aguacate o cuántas rebanadas de aguacate al día, porque cada persona requiere un diferente aporte de calorías según las características de su cuerpo, de su edad, de su sexo, cuántas horas de ejercicio realiza al día, en fin, hay una serie de características que el nutriólogo considera para poder determinar cuántas son las calorías que requiere al día. Y de esas calorías, del 25 al 30 son de grasa y de ahí le da la opción de elegir pues las grasas buenas. Y dentro de esas grasas buenas, pues se encuentra el aceite de canola, que es una muy buena. Muchas gracias, Debbie. Y me gustaría que ahora nos hablaras del aceite de canola y diabetes. ¿Hay estudios que muestran que su consumo tiene beneficios en las personas de esta condición? Sí, fíjate que hace algunos años se hizo un estudio, y bueno, y se han hecho muchos estudios, pero específicamente con personas con diabetes, se hizo un estudio elaborando una dieta con alimentos con un índice glucémico bajo y con un aporte de grasa bajo, pero de ese aporte de grasa se utilizó el aceite de canola y se vio que se controlaba muy bien el índice, bueno, los niveles de glucemia de las personas con diabetes. Entonces, esto trae a colación en el que una persona diabética, controlando muy bien su alimentación y eligiendo, por ejemplo, el aceite de canola como fuente de grasas, puede ayudarle a mantener muy bien su glucemia. Muy bien. Y, por ejemplo, las grasas, ese tipo de grasas también influyen si son grasas saturadas o grasas insaturadas, no tienen una relación, por ejemplo, con que suba la glucosa o baje la glucosa en las personas que viven con la diabetes, con la condición de la diabetes. Lo que sucede es que la elección de una grasa buena también está relacionada con todos los problemas de mayor propensión a problemas cardiovasculares que puede tener una persona con diabetes. Entonces, lo que primero se le recomienda a una persona con diabetes o a la población general para evitar problemas cardiovasculares, elegir grasas buenas. Entonces, dentro del paquete de alimentos adecuados para la persona, pues está alimentos con bajo índice glucémico y grasas buenas. Y bueno, pues un muy buen ejemplo es el aceite de canola. Por eso se hizo así el estudio y resultó bien, pero de hecho las personas que padecen diabetes, si eligen como una muy buena opción el aceite de canola, van a lograr mantener una glucemia
más estable en relación a una dieta con alto contenido, obviamente, de hidratos de carbono. A lo mejor las personas con diabetes saben que no deben consumir hidratos de carbono simples, pero además se vio que el tener un o sea, un equilibrio entre los hidratos de carbono y un contenido de grasas buenas como el aceite de canola, pues les va a ayudar a mantener esta glucemia que todo el tiempo es lo que se está buscando, ¿no? No tener picos de glucemia. Sería bueno, Debbie, que nos recordaras cuáles son los alimentos que suben la glucosa o azúcar en la sangre cuando los consumimos y cuáles no suben la glucosa. Claro, se clasifican por, o sea, si hablamos, que a lo mejor valdría la pena de lo que significa el índice glucémico, pues es la medida del aumento de la concentración de glucosa en sangre, o sea, qué velocidad se llega a tener o qué tan rápido se aumenta o se eleva el nivel de glucosa en sangre. Entonces, esto que tú preguntas sí es muy importante porque sí podemos dividir a los alimentos entre alto índice glucémico, que pudieran ser pues, la propia glucosa, el azúcar, el pan blanco, también puede ser, por ejemplo, la miel. Con un índice glucémico medio pudiera ser, o moderado, que también se le llama, el arroz integral, algunos panes, como el pan de pita, y de índice glucémico más bajo, pues está lo que mencionábamos antes de las oleaginosas, obviamente los aceites como el aceite de canola, los vegetales verdes que no contienen almidón, el yogur, la leche, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que la gente entienda que la elección de alimentos tiene mucho que ver con esta velocidad de aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Debbie, hace rato nos mencionabas al inicio del programa un porcentaje para hacer la diferencia entre los diferentes tipos de aceites para consumir no sé si te referías en cuanto a su beneficio o que son pues más adecuados para cocinar. ¿Quieres volver a repetirnos toda esta información haciendo la diferencia de los que mencionaste, canola, maíz, cártamo, inclusive aceite de oliva, de los que encontramos cuando compramos la despensa? Sí, lo que pasa es que dentro de la distribución de las grasas buenas que tienen los aceites, si nos vamos un poco más a profundidad, el aceite de canola es el que menos grasas saturadas tiene, por ejemplo. El aceite de canola tiene 7%, mientras el aceite de girasol, por ejemplo, tiene 12%, el de maíz tiene 13%, el de oliva tiene 15%, pero para irnos un poquito más elevado este porcentaje de grasas saturadas, la manteca de cerdo tiene 43%, el aceite de palma, que para que lo ubiquemos, se utiliza mucho, por ejemplo, en algunas mezclas que hacen de chocolates comerciales. Por eso hoy en día sí es importante revisar qué tanto tienen de cacao y qué tanto no, porque, por ejemplo, el aceite de palma tiene 51%, ni se diga la mantequilla que tiene 68% y el aceite de coco 91%. Entonces, sí es importante saber, aún en los aceites vegetales y después de los ejemplos de algunos orígenes de las proteínas de origen animal, como mantequilla o manteca de cerdo, cómo tienen un elevadísimo nivel de estas grasas saturadas. Ahora, ¿por qué lo menciono? Pues porque todas ellas de alguna manera tienen un efecto en que estas grasas saturadas poco a poco van entrando en las arterias y es donde se llevan a cabo los taponamientos de las arterias. En cambio, el que utilicemos alimentos o consumamos alimentos con bajo contenido de grasas saturadas es muy importante. Ahora, esto que me mencionas también de la distribución de las grasas buenas dentro de los aceites, pues
para mi punto de vista, el aceite de canola tiene una muy buena distribución, porque tiene de omega 3, tiene 11%, que es muy bueno, de omega 6 tiene 21%, mientras que de omega 3, el aceite, por ejemplo, de cártamo tiene 1%, de girasol tiene 1%, el de maíz tiene 1%, y bueno, tanto el omega 3 como el omega 6 son esenciales. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo no los produce, entonces lo tenemos que consumir. Entonces tenemos que elegir alimentos que tengan una buena proporción de estos ácidos grasos, y uno de ellos es pues el aceite de canola. Ajá. A mí me llamó la atención que mencionaras que el aceite de coco, que es de origen vegetal, tiene más grados de saturación. De saturación y de grasas saturadas, o sea, más que de origen animal. Es interesante. Así es, o sea, es que es grasa saturada, aunque sea de origen vegetal, pues es una grasa saturada. Hay que comerlo muy limitado, ¿no? O sea, es muy sabroso, pero desde mi punto de vista es una grasa que debe de consumirse con moderación, con mucha moderación. Gracias, Debbie. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra siguiente cápsula, en la que vamos a escuchar recomendaciones para relajarnos, que nos hace muchísima falta, cortesía de Yoga Life. Así que no se despegue porque continuamos. Claro que sí. Hola, espero que estés muy bien y hayas practicado tu respiración consciente. Los pulmones interactúan de manera muy inteligente cuando estamos presentes y ponemos atención. Ahorita, checa cuánto tiempo puede durar tu respiración. 3, 2 segundos, inhalar, exhalar. ¿Te has dado cuenta de cómo respira un bebé? Fíjate, ¿respiras igual que lo hace un bebé? ¿O tienes el abdomen metido y tu cuerpo está tenso? Por favor, libera la tensión, el qué dirán. Inhala profundo, infla ese abdomen como si fuera un globo, como si trajeras un acordeón, como si esas costillas se ensancharan. Fíjate bien, es como abrir ese acordeón, abrir esos pulmones, se llenan de oxígeno. Guárdalo ahí y manténlo. Cuando tú lo mantienes unos segundos, lo que haces es intercambiar el dióxido de carbono por el oxígeno. Elimina las toxinas. Pasamos dándonos cuenta de lo que hacemos afuera, viendo, observando, criticando, enjuiciando. Hoy aprende a respirar de manera consciente. Hoy vas a poner las manos en tus costillas, ya sea que tus muñecas estén cruzadas y tus manos pegadas en las costillas, o que tus codos estén viendo hacia afuera con las manos puestas en las costillas. Y lo primero que vas a hacer mientras me estás escuchando, por favor, date cuenta de cómo respiras. Pon atención, ¿fue cortita tu respiración? Ok, así es como lo hacemos la mayor parte del día, de los días. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas respirando así? Hoy vamos a hacer un nuevo giro, vamos a cambiar de manera impresionante la manera en que respiramos. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Es lo mismo aspirar que barrer? Va a decir, no, claro que no, es lo que estamos haciendo. Hoy lo vamos a hacer de manera profunda, consciente, de una mejor manera. Entonces, con tus manos puestas sobre las costillas, por favor, inhala profundo y que tus pulmones empujen esas costillas. Esta es una respiración diafragmática. Vamos a dejar de hacer respiraciones desde el pecho, porque entonces, ¿te ha pasado que dices, me voy a relajar? Y estás ahí, respire, respire, jalas el aire y dices, no entra el aire y me siento enojado, ya me desesperé, hasta que tienes que suspirar para llenarte de oxígeno?
¿Te ha pasado eso? A todos nos ha pasado de alguna u otra manera. En este instante, por favor, relaja tu cara, cierra tus ojos, pon la atención en ti y mueve tus costillas. Inhala, infla el aire y siente cómo ese aire viaja a través de tu garganta. Se escucha así. Guárdalo. Por favor, quédate ahí y lo vas a exhalar con mucha calma. Hey, si abriste tu boca, hazlo con tu boca cerrada. Respira únicamente por tu nariz. Y esto es lo que vamos a hacer en esta segunda intervención. Fíjate cómo respiras. Inhala profundo, ensancha tus pulmones, guarda el aire y exhalas. Esto lo vas a hacer por lo menos 3 veces al día. Pones 1 minuto en tu reloj, en tu alarma y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Pruébalo. Respira, guarda el aire, sonríe, exhala. Todos nos queremos sentir bien. Queremos algún tip, alguna asesoría para tener mejor salud física, mental y emocional. Y por lo mismo es que te compartimos nuestras redes. Contáctanos. Yoga Life México, 15 minutos pueden hacer la diferencia en tu día a día. Estas asesorías las brindamos a nivel personal, grupal y empresarial. En IG nos encuentras como Yoga Life-México, en Facebook también y en LinkedIn nos encuentras bajo mi nombre, Mariana, con N García. Date un tiempo, date un respiro para conectar con el bienestar. Por favor, deja a un lado la prisa, el estrés. Sí, todos convivimos con ella de una u otra manera. Así es que hoy toma la decisión de sentirte bien contigo mismo. Es un gusto participar con ustedes. Gracias. Continuamos con esta entrevista con la ingeniera en alimentos y maestra en química de alimentos, Debbie Brown. Debbie, nuevamente me gustaría que nos repitieras qué son las grasas trans y cómo podemos identificarlas, por favor. Bueno, las grasas trans provienen de ácidos grasos vegetales. Sin embargo, químicamente se le hace un cambio que se llama hidrogenación, por lo que se llaman ácidos grasos parcialmente hidrogenados. Y bueno, desde el punto de vista de procesamiento de alimentos, se empezaron a manejar porque se vio que a la hora de preparar, por ejemplo, panadería o pastelería, esto incrementaba su sabor y algo muy importante, les daba textura y les daba una mayor vida de anaquel. O sea, el producto podía permanecer varios días más fresco en comparación a que si se utilizaba, por ejemplo, aceite o mantequilla. Entonces se vio que con esta transformación de los ácidos grasos de origen vegetal al hacerlos sólidos, pues confería a estos productos procesados todos estos beneficios. Pero a la larga se vio que este tipo de productos, al parecerse a las grasas saturadas, todavía eran más dañinas desde el punto de vista médico porque aumentaban el colesterol malo y reducen el colesterol bueno. Entonces, comentamos al inicio del programa que pues varios países levantaron sus alarmas y dijeron, no, esto no se puede consumir, debe de ser menos del 1%. Hoy en día todavía es más riesgoso, o sea, se sabe que no se deben de consumir, tan es así que, por ejemplo, los productores que ahora se hizo todo este cambio de la nomenclatura en la actualización de la norma 051, se aprovechó para modificar la formulación de estos productos procesados y uno de los ingredientes que se sustituyó fue el aceite de canola que entrara en esta preparación
y que se eliminaran los ácidos grasos trans. También se utilizaron otro tipo de aceites vegetales, pero uno de ellos, por las características que vimos de neutralidad que tiene el aceite de canola, muchas de esas compañías empezaron a utilizarlas al sustituir estos ácidos grasos, digamos, denominados parcialmente hidrogenados, ¿no? Entonces, ¿por qué esta urgencia de eliminarlos de los productos procesados? Porque pues tienen mayor riesgo de enfermedades cardíacas. De manera natural, esto no lo comenté, pero creo que es importante, se pueden encontrar en unas cantidades no excesivas, pero se encuentran también en las carnes rojas, en estos cortes que vimos que son cortes grasos, en la piel de pollo, en fin, pero más se encontraban en la galletería, en pasteles, en las papas fritas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso fue una muy buena iniciativa para modificar esto, ¿no? No sé si quedó claro esta información. Sí. O sea, en alimentos procesados es donde más las encontramos. Y ultraprocesados, así es. En ultraprocesados. Debbie, tú eres ingeniera en alimentos. ¿Nos podrías brevemente explicar cómo se fabrican los aceites? Realmente no es que se fabrican, se extraen de las semillas donde están contenidas. O sea, no hay una creación del aceite. Por ejemplo, para el aceite de canola lo que se hace es un prensado. Hay diferentes tipos de prensado para obtener diferentes características del aceite, pero el aceite está embebido dentro de la semilla, en este caso de la semilla de canola, y al hacer el prensado se obtiene el aceite, se extrae el aceite y de lo que queda se utiliza hasta para forraje para alimentación de ganado. O sea, no se desperdicia nada, pero no se prepara el aceite, no hay una formulación para preparar el aceite. El aceite se extrae de las semillas o del producto natural que contiene el aceite, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos localizarte? ¿Tienes algún correo electrónico? ¿Das conferencias? ¿Das cursos? ¿Cómo podemos acercarnos aquí? Sí, cómo no. Bueno, a mí me gustaría darles, en cuanto al aceite de canola, que ahí me pueden contactar. Tenemos un Instagram que sería Canola Info México. Canola con mayúscula, info con mayúscula y México con mayúscula. Tenemos un Facebook que es Canola Info en español y el Twitter .Canola Info Mex. Bien. ¿Hay alguna información, deja que te pregunte esto, que haya salido alguna negación contraria a que sea bueno el aceite de canola? ¿Hay que hayan criticado y que digan que no es tan buena o sea negativo? No, al contrario, el aceite de canola tiene la denominación GRAS, que es una denominación que determina la FDA de Estados Unidos, y bueno, todo el mundo utiliza esta denominación GRAS, que significa que cualquier persona puede consumirlo y no tiene ninguna condición adversa para la salud. Además, hace algunos años también se hizo la denominación en donde, bueno, ya hace muchos años, en donde el aceite de canola puede considerarse para prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto no es negativo. O sea, se han hecho miles de estudios del aceite de canola y no tiene ningún riesgo para la salud, ¿no? Absolutamente ningún riesgo. Pues muchas gracias a nuestra invitada en esta ocasión, Debbie Brown, ingeniera en alimentos, también pues ha sido consultora en diferentes instituciones relacionadas con la nutrición, higiene y manipulación de los alimentos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y ojalá estemos en contacto nuevamente, Debbie. Claro que sí, con muchísimo gusto. También queremos agradecer a todos nuestros amigos, a todos nuestros queridos radioescuchas que nos acompañaron en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos despedimos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido.
nos vamos a encontrar el próximo viernes. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.